Durante décadas nos repitieron la misma historia: el infarto ocurre por culpa de la sal o por el colesterol. Y por eso millones de personas viven con miedo a un alimento concreto: al huevo, a la mantequilla, a la carne roja, al salero. Pero aquí aparece un hecho incómodo: muchas personas con colesterol normal sufren infartos. Y muchas personas con colesterol alto viven décadas sin eventos cardíacos. Entonces algo no encaja. No significa que el colesterol no importa, significa que no es el origen del problema. Para entenderlo hay que cambiar la pregunta. No es ¿qué tapa la arteria?, es ¿por qué la arteria se daña primero? Porque la arteria no se obstruye por accidente. El cuerpo no es una tubería vieja que simplemente acumula grasa. Es un tejido vivo, activo y en constante reparación. Cada latido genera fricción interna. Cada día el organismo repara microlesiones microscópicas en las paredes arteriales. Eso ocurre desde que nacemos. El problema aparece cuando la reparación se vuelve constante. Cuando una herida sana una vez no pasa nada, cuando sana miles de veces deja cicatriz, y esa cicatriz es la placa. No es solo grasa acumulada, es una zona inflamada que el cuerpo intenta estabilizar ahora. Observa lo importante. El colesterol no inicia, la lesión llega después. Como material de reparación, el organismo usa colesterol para reforzar la zona dañada. Es como cemento biológico. Por eso bajar el colesterol sin entender el daño inicial no elimina la causa. Solo reduce parte del material usado en la reparación. La pregunta real es: ¿qué está lesionando la arteria todos los días? Aquí aparece el verdadero protagonista del infarto: la inflamación silenciosa, no la inflamación visible que duele. La microscópica. Durante años la pared interna de las arterias del endotelio recibe pequeñas agresiones químicas, tan pequeñas que no producen síntomas. La persona se siente sana. Pero a nivel celular ocurre otra historia. El endotelio pierde su suavidad natural, se vuelve irregular, menos flexible, más reactivo. En ese momento el colesterol empieza a quedarse atrapado. No porque haya demasiado, sino porque la superficie dejó de ser normal. Imagina una carretera lisa. Los autos circulan sin detenerse. Ahora imagina la misma carretera llena de grietas. Los autos comienzan a acumularse. El colesterol es el tráfico del daño endotelial, es el accidente, y sin accidente no hay atasco. Esto explica algo curioso que la gente ve en la vida real. Personas delgadas, activas y con dieta moderada pueden tener infarto inesperado, mientras otras con hábitos discutibles no lo sufren. La diferencia no siempre es la cantidad de grasa, sino el nivel de inflamación arterial crónica, y esa inflamación tiene un culpable mucho más cotidiano de lo que parece. No es un alimento puntual. Es un estado metabólico, repetido varias veces al día. Durante años, porque el infarto no ocurre el día del dolor en el pecho. Ocurre 10 o 20 años antes. En silencio, la placa crece lentamente, el organismo la estabiliza. Y un día se rompe. Lo peligroso no es la obstrucción progresiva, es la ruptura súbita. Cuando la superficie inflamada se abre, el cuerpo intenta repararla de emergencia formando un coágulo. Y ese coágulo es el que bloquea la arteria en minutos. No fue una acumulación lenta, fue una reacción rápida a una herida previa. Por eso muchas arterias con obstrucciones grandes nunca dan síntomas, y placas pequeñas sí producen infarto. Porque lo mortal no es el tamaño, es la inestabilidad. Entonces la historia cambia completamente. El colesterol participa en el evento, pero no lo inicia. La sal puede influir en la presión, pero tampoco es el origen primario. El problema empieza mucho antes, cuando el entorno químico de la sangre deja de ser compatible con la pared arterial. Y eso sucede todos los días en millones de personas sin que lo sepan. Ahora que entendemos que el infarto empieza por daño interno en la arteria, no por simple acumulación, la pregunta cambia por completo. ¿Qué provoca ese daño repetido todos los días? La respuesta no suele gustar porque no es un enemigo visible. No es un alimento concreto, no es una comida ocasional. Es un estado metabólico, repetido varias veces al día durante años. El exceso constante de picos de glucosa en sangre. No hablamos de diabetes diagnosticada necesariamente. Hablamos de algo mucho más común: subidas bruscas de azúcar, seguidas de bajadas rápidas. El cuerpo humano puede manejar glucosa, pero no puede manejar montañas rusas metabólicas permanentes. Cada pico alto de glucosa genera un fenómeno microscópico: glicación. Las moléculas de azúcar se adhieren a proteínas y lípidos formando compuestos rígidos. Estos compuestos alteran la superficie del endotelio, la capa interna de las arterias. No duele, no se siente, pero vuelve la pared vascular más frágil. Ahora recuerda lo que vimos antes: una arteria sana es lisa y flexible. Cuando se glicada repetidamente, se vuelve rugosa.
y en esa superficie rugosa el colesterol empieza a quedarse atrapado. No por exceso absoluto, sino porque la pared ya no puede repelerlo correctamente. Aquí aparece algo importante: el colesterol elevado puede acelerar el problema, pero la glicación lo inicia. Sin daño previo, el colesterol circula. Con daño previo, se deposita. Por eso muchas personas con niveles moderados sufren eventos cardíacos. Su endotelio lleva años lesionado químicamente. Cada pico alto de glucosa produce además estrés oxidativo. El organismo libera radicales libres para manejar ese exceso energético repentino, y esos radicales atacan principalmente a las zonas más delicadas, vasos sanguíneos y tejido nervioso. El cuerpo intenta reparar cada microlesión, pero al repetir el proceso cientos de veces al mes, la reparación deja cicatriz. Así comienza la placa, no en una comida festiva, sino en desayunos cotidianos repetidos durante décadas. Otro efecto menos conocido es la insulina elevada crónica. Cada subida rápida de azúcar obliga al páncreas a liberar insulina para normalizarla. La insulina no solo regula glucosa, también actúa como señal inflamatoria West-Killer cuando permanece alta demasiado tiempo. El endotelio empieza a comportarse como si estuviera irritado permanentemente. No es un daño inmediato, es desgaste progresivo. Y ese desgaste explica por qué alguien puede sentirse sano mientras sus arterias se deterioran silenciosamente. Aquí aparece el punto clave. El infarto no es una enfermedad de grasa acumulada, es una enfermedad de inflamación acumulada. El colesterol participa porque el cuerpo intenta reparar, pero la herida se produce por el ambiente químico inestable. Durante años se culpó a la grasa porque era visible en la placa, pero la placa es una cicatriz, no la agresión inicial. Es como culpar a la costra y no a la herida. Este proceso también explica algo curioso: el infarto suele ocurrir por la mañana. En las primeras horas del día el cuerpo libera hormonas que elevan ligeramente la glucosa para activarnos. Si la persona ya vive en picos constantes, ese aumento natural puede desestabilizar una placa inflamada. La placa se rompe, el coágulo aparece, y el evento ocurre de forma repentina. No empezó esa mañana, terminó esa mañana. Hasta aquí sabemos algo importante: el infarto no ocurre porque una arteria se llene lentamente hasta taparse por completo. Ocurre porque una placa inestable se rompe. Y aquí aparece la gran paradoja: una persona puede tener arterias bastante obstruidas y nunca sufrir un infarto, mientras otra, con obstrucciones pequeñas, puede tener uno repentino. La diferencia no es el tamaño, es la estabilidad. El organismo siempre intenta protegernos. Cuando detecta una zona dañada en la pared arterial, la cubre con una capa fibrosa para aislarla del flujo sanguíneo. Esa cubierta actúa como una tapa. Si la tapa es gruesa, la placa es estable. Si la tapa es delgada, la placa es peligrosa, y lo que adelgaza esa cubierta no es el colesterol, es la inflamación persistente. Cada día de inflamación microscópica libera enzimas que degradan el tejido fibroso protector. Lentamente la cubierta se vuelve frágil. No lo suficiente para dar síntomas, pero sí lo suficiente para romperse ante un esfuerzo, un estrés o incluso al despertar. Por eso el infarto suele sentirse como algo súbito, pero en realidad fue un equilibrio que se perdió. Ahora observa algo interesante: el cuerpo no reacciona mal al colesterol por sí solo, reacciona cuando lo interpreta como parte de una herida abierta. Cuando la placa está inflamada, el sistema inmunológico la considera peligrosa, envía células defensivas. Estas células liberan sustancias que intentan limpiar la zona, pero al hacerlo debilitan la estructura. Es como intentar reparar una pared golpeándola constantemente. Al final se rompe. Y en el momento en que la sangre entra en contacto con el interior de la placa, el organismo activa un mecanismo de emergencia: coagular. El problema es que la arteria coronaria es estrecha. Un coágulo pequeño basta para bloquearla. En minutos el músculo cardíaco deja de recibir oxígeno, y aparece el infarto. Aquí entendemos algo crucial del infarto: es un evento de coagulación sobre una herida arterial previa, no es simplemente grasa acumulada. Por eso bajar solo el colesterol no siempre elimina el riesgo. Puede reducir material disponible para la placa, pero no corrige la inflamación que la vuelve inestable. Y también explica por qué algunas personas con hábitos aparentemente correctos sufren eventos inesperados. El daño inflamatorio puede existir sin síntomas. No da dolor, no da cansancio evidente, no da aviso claro, solo cambia la química de la sangre. El verdadero enemigo es la combinación de tres factores persistentes: picos repetidos de glucosa, estrés oxidativo constante y microinflamación diaria. Cuando estos tres se mantienen durante años, la arteria vive en reparación continua. Y cualquier reparación constante genera cicatriz vulnerable. Esto cambia la forma de entender la prevención.
no se trata únicamente de evitar que la arteria se tape, se trata de evitar que se irrite porque una arteria calmada puede convivir con placas sin romperse. Una arteria inflamada rompe incluso placas pequeñas, ahora todo encaja. El infarto no comienza con la placa, comienza con el ambiente que la vuelve frágil. Durante años se buscó un culpable único, la sal, la grasa, el colesterol. Pero el corazón no falla por un elemento aislado, falla por un patrón repetido. La arteria no necesita estar perfecta. Para ser segura, necesita estar tranquila. Cuando el entorno químico es estable, el organismo sella las placas y las mantiene inactivas durante décadas. Muchas personas mueren por otras causas, con arterias parcialmente obstruidas, sin haber tenido jamás un infarto. El problema aparece cuando la sangre se vuelve agresiva, no espesa, agresiva, cada pico metabólico violento obliga al cuerpo a reaccionar. Cada reacción genera inflamación, cada inflamación debilita la cubierta protectora. Así, lentamente, la placa deja de ser una cicatriz estable y se convierte en una herida latente. Por eso la prevención real no consiste solo en reducir algo malo, sino en reducir la variabilidad extrema. El corazón tolera niveles moderados, no tolera cambios bruscos repetidos. Una persona puede tener colesterol moderadamente alto durante años y no sufrir eventos si su entorno metabólico es estable. En cambio, alguien con valores normales puede tener alto riesgo si vive en montaña rusa química diaria. Aquí aparece el concepto clave, estabilidad biológica. El sistema cardiovascular fue diseñado para ritmos previsibles. Cuando la sangre mantiene condiciones relativamente constantes, el endotelio permanece liso y resistente, pero cuando cambia de forma violenta muchas veces al día, la pared vascular nunca termina de repararse. No es una agresión grande, son miles pequeñas, y miles de pequeñas agresiones superan a una grande. Esto explica por qué el infarto parece inesperado. No hay síntomas previos claros porque cada daño individual es microscópico. El organismo compensa durante años, hasta que un día no puede hacerlo más. Ese día no es el inicio de la enfermedad, es el final del proceso. Entonces la prevención deja de ser un acto puntual, una pastilla, un análisis, un alimento prohibido y pasa a ser una dirección mantenida. El objetivo es simple, que la sangre deje de comportarse como irritante. Cuando eso ocurre, el cuerpo hace lo que siempre intentó hacer, estabilizar. Las placas se endurecen, dejan de romperse y el riesgo cae de forma silenciosa, no porque desaparezcan, sino porque dejan de ser peligrosas. Esa es la verdadera diferencia entre vivir con arterias enfermas y vivir con arterias estables. No todo se trata de limpiar, se trata de calmar. Y cuando el entorno se calma, el corazón deja de vivir en modo emergencia, el sistema cardiovascular vuelve a funcionar como fue diseñado. Resistir durante décadas. Por eso la pregunta nunca fue qué alimento causa el infarto. La pregunta correcta siempre fue ¿qué patrón diario mantiene inflamada la arteria? Cuando se cambia ese patrón, cambia la historia completa, no en un día, sino en años ganados de funcionamiento silencioso. Así termina el proceso, donde el colesterol deja de ser el protagonista y pasa a ser solo un actor secundario. El verdadero culpable no era un nutriente aislado, era la repetición constante de un entorno biológico inestable. Y cuando la estabilidad regresa, el corazón recupera su ventaja más importante, tiempo.